El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir plenamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en estos días? El único motivo que nos da el espíritu de profecía es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo actual y por lo tanto no despierta ningún tipo de oposición. Es decir, no estamos haciendo la diferencia para que se nos persiga. Y no es porque queramos ser perseguidos, es porque sencillamente el andar piadosamente necesariamente levanta persecución. Y el no estar levantando persecución significa que no estamos andando piadosamente. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que se distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado y a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Hoy en día existe una poca piedad vital dentro de la iglesia. Si nosotros reavivamos la fe, si adquirimos el poder de la iglesia primitiva, el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Lo dice El conflicto de los siglos, la página 52. Y merced a los dos errores capitales, que son la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este entonces crea un lazo de simpatía con Roma. Nos dice que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder de Roma. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará, Estados Unidos, en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios. La exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea completamente universal, Dios se va a revelar, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades, y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos. Cuando esta nación, Estados Unidos, ponga sus principios en su gobierno de tal manera que promulgue una ley dominical, ahí entonces es cuando el protestantismo va a dar la mano al papismo. Y con ello, entonces, recobrará la tiranía que durante todo el tiempo de la Edad Media ha estado guardando ávidamente esa oportunidad de resurgir en un activo despotismo. Recordemos que por ese decreto que se imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos se separará completamente de la justicia. Y cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esa triple unión, Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como un gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y de las seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá esa asombrosa obra de Satanás
y que el fin está cerca. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, los que deseemos seguir a Cristo, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así, la asunción del poder por parte de Estados Unidos, con ese decreto que imponga el día del descanso papal, será entonces para todos nosotros una amonestación. Y será ese entonces el momento de abandonar las menores ciudades en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Y hemos nosotros de recibir esa palabra con autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando esas demandas estén en pugna con las de Dios, hemos entonces de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana. Y un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado. Ese es entonces nuestro deber. Mientras nosotros vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Que nadie se quede ahí sentado con una expectación serena. Cuando Dios nos ha dado luz que revela, que nos muestra los peligros que nos esperan, ¿cómo nosotros vamos a poder ser considerados inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentar esa luz que hemos recibido a la gente? Podemos permitir entonces que se arrastre a todo este tipo de personas sin advertencia de esa tremenda crisis. Se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. Así que entonces deshonraremos a Dios guardando silencio mientras se pisotean sus santos mandamientos. Mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones con Roma, debemos despertar y debemos comprender la situación y considerar la verdad que es dada, alzando la voz como centinelas y dando ese mensaje de verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo. Permaneciendo sentados, cruzados de brazos y sin hacer nada en esta crisis no es lo mejor. Dios nos ayude a despertarnos del estupor que nos ha dominado durante tantos años. Que el Señor les bendiga.